Bien, buenos días muchachos. Aquí tenemos la semana número 3. Vamos a continuar con la unidad 1, que de hecho ya la terminamos en esta clase. El objetivo es hablar de eventos rutinarios y acciones que están ocurriendo ahora mismo. Como contenido, bueno, ahora sí vamos a estudiar el presente simple, que es lo que representa las acciones rutinarias, y el presente continuo, que son las acciones que están ocurriendo ahora. Vamos a estudiar cómo se presentan estos dos tiempos gramaticales juntos. Vamos a oír el diálogo entre Ashley y Jason. Y entonces luego, vamos a practicar con las estructuras de estos dos tiempos. Vamos a escucharlo entonces. Hey Jason, what are you doing here? Oh, I'm waiting for my mom. My bike has a flat tire. Is she coming right now? Yeah, she works near here. Oh, that's good. So, what are you doing? I'm going home. I don't live far from here, so I walk to school. You're lucky. Ok, muchachos, vamos a continuar entonces con el estudio del presente continuo y el presente simple. Entonces, como presente continuo. El presente continuo, muchachos, en español representan acciones que estamos haciendo en este momento y representa un periodo de tiempo, o sea, no es una acción corta, es una acción que lleva su tiempo. Igual en inglés, el presente continuo es la misma estructura, nos expresa acciones que se están ejecutando en un momento específico, ahora mismo, y con una duración. Entonces nos dice, actions are happening now or these days. Definite actions in present. Present continuous structure. The present continuous structure is the verb to be plus verb plus ing. ¿Okay? La estructura. Este tiempo gramatical tiene su estructura. El verbo to be, que ya lo conocemos, más otro verbo y a ese verbo le agregamos el ing, que es el gerundio. Aquí tienen unas oraciones como ejemplo. I am studying English now. Anne is cooking dinner right now. Patricia and I are having breakfast. Expression used in the present continuous. Now, right now, this week, this month, tonight, this semester, this year. ¿Bien? Estas son expresiones que utilizamos en el presente continuo. Y fíjense la estructura. I am studying English now. I am, que es el verbo to be. Study es el verbo y le agregamos el ing. Studying English now. Esa es la estructura. Y así las otras oraciones tienen la misma estructura, variando el verbo to be. Mientras que el presente simple, no. El presente simple nos indica rutinas, hábitos, acciones frecuentes que se dan en un presente, en un tiempo presente. El tiempo presente simple no tiene estructura como el presente continuo. Está el verbo solo en la oración. Entonces aquí nos dicen, simple present expresses habits, routines, frequent actions. Simple present tense has no structure. I study English every day. Fíjense que el verbo study está solo. Allí no hay estructura. Anne always cooks dinner. Patricia and I usually have breakfast early in the morning. Expressions used in the simple present. Every day, every year, every week, always, usually, often, sometimes, never, ever, seldom, hardly ever. Estas son las estructuras utilizadas en el presente simple. Ok, muchachos, como estructura del presente continuo. Entonces, habíamos dicho que se compone con el verbo to be más otro verbo en la oración y a este verbo le agregamos el gerundio ing. Vamos a conocer las estructuras del verbo to be. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Y su contracción. Am, your, she's, his, it, we're, you're, there. Entonces fíjense, supongamos cómo utilizamos la estructura del presente continuo en una oración. Tenemos esta oración, Anne in her office this day, y tenemos not work. Eso nos dice que la oración va a ser negativa. Entonces, para Anne, estamos hablando de una sola persona. Entonces,
equivaldría a decir ella, she. La estructura del verbo to be que vamos a utilizar es is. And is not working in her office these days. ¿Eh? Working. Le agregamos ing. Entonces en la segunda oración, where Peter and Joshua today, y tenemos el verbo go. Entonces, ¿cómo decimos? They are going. ¿Por qué they? Porque estamos hablando de dos personas. They are going to the museum with some friends. Álvaro, lunch now. Entonces tenemos el verbo to have. Álvaro is having lunch now. ¿Ok? Estas son algunas estructuras que utilizamos, pero ya en el presente simple, como sometimes, hardly ever, never. Eso más es para el presente simple. Ok, muchachos. Aquí tenemos el ejercicio de clase. Class exercise. Complete this conversation using the simple present or the present continuous. Aquí entonces ustedes van a leer bien estas oraciones para completar esas conversaciones. Tenemos que saber, ahí tenemos que estar pendientes de cuál es la estructura, cuál es la expresión de tiempo que se está utilizando para saber si vamos a utilizar el presente simple o el presente continuo. Ok, muchachos. Ahora sí, esta es ya la última parte de la unidad 1. Ahora vamos a hablar de planes futuros. Vamos a escuchar la conversación entre Gregory y Daniel. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los planes para el futuro que ellos tienen después de graduarse de bachilleres. Es una graduación de bachilleres. We did it. Yes, after 5 years. Hey, Greg, what are you going to do after graduation? Well, first of all, I'm going to take a break. Then, I hope to find a good job. How about you, Daniel? What will you do after this? I'm going to travel to Canada. I'm going to be a filmmaker at Concordia University. Wow, that's great. I bet you and Sarah will get married by that time. No, no yet first. Oh, first I'll have my degree and then we'll probably get married and have a bunch of kids. Ok, muchachos, ahora aquí estamos trabajando con el futuro, el tiempo futuro. ¿Ya? El futuro en inglés se expresa de dos maneras, básicamente, en inglés. ¿Ok? Tenemos el presente simple, el futuro simple, y tenemos un futuro próximo. Vamos a estudiar primero el futuro simple. El futuro simple dice, tiene una estructura, solamente vamos a utilizar el verbo modal will. Este verbo modal indica will como futuro. ¿Ok? Más un verbo, el verbo en la forma natural. Dice, the simplest future is an indefinite future action. It's very probable or possible. A sudden decision made in the present. It's used to predict when an event is possible to occur. Entonces allí tenemos la definición de lo que es el futuro simple, que es un futuro indefinido. La acción futura es indefinida porque es muy probable o posible que suceda. Puede ser también el producto de una decisión repentina que tomemos en el presente. Y también se utiliza para predecir, que es lo que vamos a estudiar en esta unidad, la predicción. Cuando un evento sea posible que ocurra, sea posible que vaya a ocurrir. Como ejemplos tenemos, the box is really heavy. I'll help you to lift it. Esta es una decisión tomada en el presente. Sarah will probably get married in 4 or 5 years. Ya en este caso es una predicción, lo que estamos diciendo de Sarah. The bus will leave in 5 minutes. Esta es otra predicción. Va a salir en 5 minutos, pero ¿será cierto o no? Es una predicción. We'll probably go to Caracas by bus. We won't travel by plane. Action is very possible or probable to happen. Will not es igual a decir won't. Esta es la negación de will. Entonces, estas son predicciones, posibilidades, probabilidades. Ahora, con el futuro próximo, es un futuro un poco, es más cierto que suceda.
¿Por qué? Porque se da en situaciones a corto plazo. La estructura sí tiene una estructura también, el verbo to be, más going to, eso está fijo, más un verbo. ¿Okay? Be plus going to plus verb. The near future is an action very certain to happen. It is certain to happen in short-term future. Decisions made in past to take place in the future. To make a prediction when having some certainty it is going to happen. Fíjense que aquí, como es el tema de las predicciones, con el be going to, que es el near future, también se puede predecir, pero a diferencia del futuro simple, las predicciones que hacemos con el futuro próximo sí son más seguras a suceder. Estamos seguros de su exactitud. Entonces, como ejemplo, I am going to work in a big international company. A prediction having certainty that is going to happen. Aquí se está dando algo que va a ser seguro, que es que voy a trabajar en una empresa internacional grande. Sarah is applying for another university. She's going to study another career. Esta más bien es una decisión que tomó ella en el pasado para hacerla realidad en el futuro. Take your umbrella. It's cloudy. It is going to rain. Este más bien es una predicción que ya se tiene la certitud que va a suceder, porque dice it's cloudy. ¿Ok? Toma el paraguas porque va a llover. Y ahí tengo la seguridad de que va a llover porque está nublado. It is going to rain. Ya esa es la predicción. Entonces aquí estamos hablando de el futuro simple con will y el futuro próximo con be going to. Ok, muchachos, como ejercicio de clase es completar las oraciones utilizando el futuro simple o el futuro próximo con el be going to. Y escriba la predicción en paréntesis, ¿ok? Las predicciones que yo les di en la lámina pasada. Por ejemplo, una decisión tomada del presente, indica planes futuros, probables, posibles, así. Colocar entre paréntesis qué tipo de futuro es ese, qué expresa. Eso es lo que vamos a colocar entre paréntesis. Follow the example. Char is going to buy a new house next week. Entonces, es una predicción tomada del pasado, ¿okay? Hecha, sí, una decisión tomada en el pasado que va a tomar lugar en el futuro. Charles is going to buy a new house next week. Él decidió comprar esa casa y la va a comprar la próxima semana. Entonces, eso es lo que yo quiero que me hagan en los demás ejercicios. Primero, si van a utilizar will o si van a utilizar be going to en las oraciones. Y luego, entre paréntesis, me van a colocar los tipos de predicciones que yo les expliqué en la lámina anterior.